En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de, como siempre, con temas de actualidad de importancia en nuestra agenda informativa. Saludo hoy a nuestro editor general de Noticias Telemedellín, Juan Guillermo San Martín. ¿Qué tal, Juan Guillermo? ¿Qué tal, Susana? Un saludo para usted, también para todos los televidentes. Nuevamente un placer encontrarnos en el programa Hablemos de, hoy para conversar sobre uno de los temas más importantes de la agenda, lo que está pasando en nuestro vecino país, Venezuela. Nosotros en Medellín tenemos una comunidad de hermanos migrantes venezolanos que llega casi a los 400.000. De ahí la importancia de hablar de este tema y de ahí la importancia de cederle la palabra. Pero antes, Susana, televidente, los invito a que veamos nuestros principales titulares. Crisis democrática en Venezuela. Aunque el régimen oficialista asegura que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones por tercera vez, las actas publicadas por la oposición dan como ganador a Edmundo González con una amplia ventaja. El gobierno no ha publicado las actas. Piden transparencia. La Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y Estados Unidos han solicitado a las autoridades competentes de Venezuela que certifiquen los verdaderos resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Colombia mantiene una posición neutral. Denuncian crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional ha documentado más de 2.000 detenciones arbitrarias en Venezuela desde el 28 de julio, entre niños, mujeres, líderes opositores y defensores de derechos. A la fecha se han registrado 24 muertos en medio de las protestas. Solidaridad con Venezuela, Medellín, Antioquia y otros territorios del país han alzado su voz en denuncia a los atropellos contra la democracia, la libertad y la integridad del pueblo venezolano. En Medellín habitan cerca de 400.000 migrantes del vecino país. ¿Qué tal? Bienvenidos a Hablemos de la crisis democrática en Venezuela. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Nuestro tema para hoy entonces en Hablemos de la crisis democrática y política que está viviendo nuestro vecino país, Venezuela. Pero como siempre tenemos un espacio para ustedes. Hablamos siempre con nuestros ciudadanos, por eso estuvimos en las calles, Juan Guillermo, y preguntándoles qué opinan de lo que está pasando actualmente en Venezuela. Esto nos dijeron. Me parece muy triste y deprimente la situación en Venezuela. Que una persona le quite lo que se ganó la otra persona, eso es injusto. Terrible, terrible. Hay que apoyar mucho a los venezolanos y me parece el colmo que el presidente Petro sea un aliado de Maduro. Se veía que iba a ser lo mismo que hace 4 y 5 años. Y lo que pasa es que las autoridades internacionales pues le han puesto coto a esta situación. Que ese señor sea consciente del mal que le está haciendo al país. Por favor, que entregue el poder. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Bien, y como siempre tenemos a los invitados que nos acompañan para darle desarrollo a estos temas. Aquí en Hablemos de, y hoy nos acompaña Yajaira Goita. Ella es coordinadora del Comando con Venezuela en Medellín. Para que nos cuente un poco más, Yajaira, muy bienvenida. Hablemos de, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Susi, Juan Guillermo. Mil gracias por tenernos siempre presentes. Gracias por la invitación. Bueno, les puedo comentar que este 28 de julio era una fecha tan anhelada, tan esperada por todos, algo para lo que trabajamos muchísimo todos los venezolanos. Nosotros anhelábamos ese día, o aún lo seguimos anhelando, la libertad, la recuperación de la libertad y la democracia de nuestro país. Pero esto lamentablemente no fue así. Nosotros estábamos acá en el consulado, y cuando emiten el primer boletín, que era tan esperado por todos, cuando dan los resultados que dan como ganador a Maduro, eso fue algo, pero impresionante. Yo vi personas allí tirarse al piso y como que se estaban convulsionando de la ira, de la rabia, de la impotencia, porque es tan evidente el robo
porque las actas lo demuestran que quien ganó las elecciones de este 28 de julio fue Edmundo González Urrutia. Eso está comprobado y es un robo claro y evidente, es el robo que nos está haciendo el régimen, una vez más. Y por ello estamos sufriendo ahorita en el país una crisis terrible. Estamos siendo, o sea, nuestros hermanos están siendo víctimas de persecución, están siendo detenidos, está la fulana Operación Tuntún, que llegan a las casas, se los llevan sin ninguna orden judicial. Ya tenemos una data oficial de 24 muertos, supuestamente 24 muertos. Se estima de que lamentablemente sean más. Hay una cantidad de detenidos, más de 2.500 detenidos. Entre esos hay jóvenes, o sea, adolescentes, menores de edad, personas que lo que están salieron a protestar a la calle, que es un derecho que está contemplado en nuestra Constitución, en la Constitución de nuestro país, el derecho a la protesta. Entonces, por el solo hecho de no pensar, de pensar distinto, mejor dicho, de no pensar como ellos, están siendo víctimas de persecución y detenidos. Se han llevado niños detenidos de 14, 16 años detenidos. Uno puede ver allí las madres clamando que los dejen ver. Hay niños que padecen de alguna enfermedad. De hecho, hay varias personas incapacitadas y están detenidas. O sea, estamos siendo víctimas de un vil acoso, pero horrible, una violación de los derechos humanos terrible por parte del régimen. Y muy lamentable que pase esto, además, en un país que para Colombia es tan importante siempre desde nuestra historia, hermanados, y que además lo está documentando la Corte Penal Internacional. Yajaira, yo también le propongo un ejercicio porque queremos en este programa, hablemos del día de hoy, hacer un paralelo de lo que las luchas que están llevando nuestros hermanos venezolanos en Medellín, pero también en otros países del mundo. Y por eso tenemos una invitada bastante especial. Ella es Estefanía Parra Anselmi, es responsable internacional de Voluntad Popular, un partido muy conocido porque es el partido de Leopoldo López, uno de los principales líderes opositores, hoy exiliado en Madrid. Igualmente también nos acompaña desde Madrid, la capital española, Estefanía. Estefanía, bienvenida al programa Hablemos de. Muchas gracias por su tiempo y comienzo con una pregunta y es, desde su perspectiva, ¿qué fue lo que pasó ese 28 de julio? Sí, muchísimas gracias a ti, a Juan Guillermo, a Susana, un abrazo solidario y todo un reconocimiento a Jaime y a todo el equipo de representación de lo que tú preguntas, ¿no? De una gesta libertaria. Eso fue lo que pasó el 28 de julio, un proceso inédito donde se supone cada uno de los obstáculos impuestos por una dictadura que se niega a reconocer que la ciudadanía ya no lo quiere en el poder. Eso fue lo que pasó el 28 de julio, la manifestación de millones de voluntades que se decidieron a ser libres y que a partir de ese momento inició una transición en Venezuela, que tiene que ver como fue la etapa de la primaria, como fue la etapa de superación de cada uno de los obstáculos que nos permitieron consolidar una victoria incontrovertible. El 28 de julio también para esta fase requiere de paciencia, de confianza, de muchísima organización, inteligencia, certeza y movilización ciudadana dentro y fuera de nuestras fronteras. De manera que yo lo describo como el inicio de la victoria del pueblo venezolano a través de la elección, que pese a todos los obstáculos los logramos superar con un margen importantísimo, abrumador, que no es fácil de desconocer. De manera que nosotros a lo que enfrentamos este proceso para llegar a la proclamación del presidente electo Edmundo Urrutia requiere también un desafío que nos involucra a todos los venezolanos, empezando por la conducción del liderazgo en manos de nuestro presidente electo Edmundo González Urrutia, la líder María Corina Machado, y como todos los factores unitarios demócratas que estamos unidos en nuestro esfuerzo por lograr esa proclamación.
Bueno, Yajaira, nosotros hemos visto, sobre todo a través de Twitter, pues ahora bastante polémico porque durante unos días lo prohibió el presidente del régimen venezolano Nicolás Maduro, pero nos ha ayudado a conocer desde afuera lo que está pasando en Venezuela. Usted que tiene allá pues sus raíces, su familia, sus amigos, ¿qué ha podido conocer de cómo está Venezuela hoy en día después del 28 de julio? Bueno, mira, ahora con esta pretensión del régimen también de aislarnos, porque pretendiendo quitarnos las redes sociales, o sea, pretende incomunicarnos totalmente. Allá mi familia me dicen, me comentan todo, tengo familia dispersada por todo el país y me comentan que ahorita la situación es bastante tensa, todos están a la expectativa, pero muy positivos de que esto, así como lo dijo la compañera Estefanía, esto lleva su tiempo. Así como se tomó el tiempo para las primarias, que nos decían de que no, que eso era un absurdo, que cómo van a hacer eso, nosotros trabajamos, lo logramos y mira, decían de que María Corina no podía ser candidata, no pudo ser ella, trató de inscribir a la señora Corina Lloris, no se pudo ser, se consiguió al señor Edmundo González Urrutia, mire, se logró. Y por supuesto que la victoria es de Edmundo González Urrutia. Y ganamos. Y eso va a llevar su tiempo, al igual que todos estos procesos que hemos venido pasando. Va a llevar su tiempo, pero lo vamos a lograr. Y como lo dice nuestra líder, es hasta el final. Y esa palabra tiene su significado, hasta el final. Yajaira, una pregunta para usted y también para Estefanía, que nos acompaña también de manera virtual. Cuando ustedes hablan de hasta el final, ¿qué significa? O sea, ¿qué tiene que pasar en este proceso? ¿Qué esperan ustedes que pase para que ustedes tengan ese cambio que esperan? Bueno, yo digo que el final es llegar a recuperar nuestro país, llegar a recuperar la libertad y la democracia de nuestro país, que es lo que tanto anhelamos. Tantas familias que nos hemos arriesgado, en mi caso en particular, en mi esposo, no podemos viajar a Venezuela, tenemos cosas que ir a atender allá y no podemos viajar porque ya estamos vetados. No nos importa sacrificar todo eso porque sabemos que esto va a tener su fruto. Pronto nosotros vamos a lograr la libertad, vamos a recuperar la libertad y la democracia de nuestro país. Estefanía, ¿qué opina? ¿Este proceso va a continuar? ¿Qué va a pasar próximamente en Venezuela? Estefanía. Mira, sin duda, hasta el final implica que vamos a hacer respetar la soberanía de toda una ciudadanía que decidió cambiar de una vez por todas y para siempre, volver a reinstitucionalizar el país, a brindar a la sociedad venezolana un país que les acoja, que les brinde prosperidad, paz, progreso, infinitas oportunidades, que podamos reencontrar a las familias venezolanas. Yo hoy, como muchos, como 8 millones, estoy en el exilio por persecución, al igual que Yajaira y tantas familias venezolanas. Aprovecho para brindar mi agradecimiento a todos esos hermanos colombianos que han hecho de los venezolanos un país de acogida, de hermandad, de fraternidad, de profunda solidaridad. Para ellos nuestro eterno agradecimiento, así como lo han hecho tantos países en la región y en el mundo. Yo quiero que nosotros dimensionemos a lo que nos estamos enfrentando y sepamos que no es un proceso fácil, que requiere primero de la certeza, de la firmeza del liderazgo y la conducción, que no ha titubeado un segundo pese a la más brutal represión y arbitrariedad durante toda esta gesta libertaria. Hasta el final quiere decir que vamos a ser libres, que nosotros no dudamos ni un segundo de la profunda determinación ese país de progreso a cada uno de los venezolanos. Implica muchísimas cosas. Implica primero la determinación de los venezolanos. Eso está a la vista. Los venezolanos siguen movilizados, defendieron hasta con sus vidas esas actas que hoy el mundo no puede refutar. El mundo hoy reconoce que Edmundo González Urrutia es el presidente electo. Además, lo reconoció ayer el panel de expertos de la ONU, que fue uno de los 2 únicos admitidos por el régimen de Maduro para ser veedor de la elección en Venezuela. No fue el Centro Carter y determinó que el presidente electo es Urrutia. Y lo hizo también el día de ayer de manera enfática, contundente, incontrovertible, el panel de expertos de la ONU. Además, yo quiero recordar que todo este proceso de represión, que sin duda es profundamente doloroso, como decía Yajaira, están sacando a los hijos de Venezuela de sus casas frente a la mirada de sus madres,
para atropellarles en un proceso que no tiene derecho a la defensa, que no tiene pruebas, que no tiene ningún respeto al debido proceso, y se los están llevando para torturarles y hacerles testimoniar cosas falsas. Pese a todo este amedrentamiento, pese a toda esta arbitrariedad, pese a toda esta indolencia de quien dirige hoy el régimen en Venezuela, es decir, el dictador Nicolás Maduro, está la determinación y la verdad que además hoy tiene las pruebas la comunidad internacional, y esto es una lucha que no es aislada, no hay un remedio mágico, hay una actitud correcta. Y yo quiero garantizarle a los venezolanos que están en Colombia, a nuestros hermanos colombianos, a las autoridades que nos están viendo, hay una determinación de llevar esto hasta que se proclame Edmundo González Urrutia. Pese a toda la adversidad, no hay manera de revertir este proceso, de manera que lo que le espera a Venezuela es ser libre. Y eso, como les decía, tiene que ver con una actitud correcta, coherente, de defender cada una de las voluntades que, pese a todos los atropellos, logró manifestarse, y logramos además, a través de un proceso ciudadano, tener las pruebas irrebatibles, que dan como ganador de la elección a Edmundo González Urrutia, y lo vamos a conseguir proclamar. Estefanía, muchísimas gracias. Ya vamos a seguir hablando con usted, pero la invito a usted y a Yajaira también a que revisemos algunas cifras, algunos datos importantes de elecciones pasadas en Venezuela. Juan Guillermo. Pues Susana, televidentes, nosotros hemos documentado en Noticias Telemedellín y también muchos medios internacionales que las elecciones en Venezuela han generado un manto de dudas, sobre todo por la legitimidad, y también al hacerse la pregunta de quiénes controlan, en este caso, el Consejo Nacional Electoral, pues la respuesta es el régimen de Nicolás Maduro. Si vemos las últimas elecciones, podemos también observar los diferentes cuestionamientos que han hecho las entidades internacionales. Vamos a ver entonces en el tema de la crisis democrática en Venezuela cómo han sido los últimos resultados de las elecciones. En el 2013, porque ya ha ganado de manera consecutiva Nicolás Maduro en medio de estas dudas, en el 2013 sacó el 67,84% de los votos. En ese caso se enfrentó a Henry Falcón, que sacó el 20,93%, una participación muy baja teniendo en cuenta los históricos de participación democrática del pueblo venezolano, un 46%. En ese caso, en el 2013, los que rechazaron estas elecciones fueron los Estados Unidos, España, Francia y también el secretario general de las Naciones Unidas. Vamos a ver, 6 años después, recordemos que en Venezuela se dan las elecciones con esta periodicidad. En el 2018, Nicolás Maduro sacó el 50,61%, fue muy ajustado porque Enrique Capriles, el candidato de la oposición en ese entonces, sacó un 49,12%. Esta sí fue una de las participaciones más altas en Venezuela y también en diferentes países del mundo, 79,65%. Los países o las organizaciones supranacionales que rechazaron en ese entonces las elecciones fueron la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, entre otros países de la región. Veamos cómo también son los resultados de las elecciones pasadas del 28 de julio. Estos son los resultados según el régimen, lo que ha generado unas dudas porque no han podido liberar las actas para que se certifiquen, lo que dice la oposición, los verdaderos resultados. Según el régimen de Nicolás Maduro, ganó con un 51,2% contra un 44,2% de Edmundo González, pero también tenemos la posición de María Corina Machado y también los líderes de oposición, quienes indican que los resultados son totalmente contrarios. Vamos a ver entonces los resultados según la oposición. Edmundo González gana con una amplia ventaja, 67% de los votos, y Nicolás Maduro con un 30%, esto según la oposición. En este caso ganó Edmundo González en los 23 estados venezolanos, en todos los estados ganó, y las actas que en este momento se pudieron consultar fueron 24.534, y eso que solamente son el 80% de las actas a las cuales pudo tener acceso los opositores de Venezuela. En este caso el concepto no lo da, que fueron unas elecciones poco democráticas, y como lo contaba también nuestra invitada Estefanía, las Naciones Unidas concluyeron mediante este panel de expertos que no hubo también una veracidad en los resultados, en estos últimos resultados en Venezuela. Juan Guillermo, muchísimas gracias. Yajaira, ¿qué opina usted de esas cifras? Digamos, ¿no es algo nuevo para ustedes
que pase algo así? ¿Esperaban ustedes pues que esta confusión y estas cifras de pronto sin las actas por parte del Consejo Nacional Electoral? Mira, esto es algo para lo que ya estábamos preparados. María Corina, como lo ha demostrado, ya ella viene como quien dice, picando adelante, como dice uno coloquialmente. Por eso se preparó de tener todas las actas, porque esa es la manera de comprobar, y se organizó con los comanditos, con la red 600K, de que se tuvieran las actas, y durante todo el proceso se venían, se estaban emitiendo, pues, y todos iban resguardando las actas, porque esto se esperaba del régimen, obviamente, porque en periodos atrás, por ejemplo, cuando Capriles, que eso fue un resultado bastante cerrado, como lo decía el compañero Juan Guillermo, eso también, esa vez la ganó la oposición, pero lamentablemente ahí se lo dejaron, se dejó robar pues las elecciones. Pero gracias a Dios ahorita contamos con una mujer bastante recia, como lo es nuestra líder María Corina, y ella va a estar luchando hasta demostrar la verdad, y para eso lo tenemos, las actas. Se ha venido haciendo manifestaciones, hemos venido alzando nuestra voz, haciéndonos escuchar por el mundo entero para que nos apoyen a demostrar en sí la verdad. Y la verdad, bueno, la tenemos aquí, que son las actas, ya las tenemos. De hecho, el próximo sábado 17 vamos a tener una manifestación en rechazo pues al fraude, donde van a participar más de 300 ciudades. Y ahorita yo veo que el venezolano está más unido que nunca. Antes todo tranquilo, había mucha abstención, por cierto, porque la gente no confiaba. Gracias a que María Corina ahorita despertó esas ganas, yo lo digo por mi familia, por mí particularmente, que nunca me apegaba a esto, yo sencillamente cumplía con mi deber de ir a votar y ya ejercía mi derecho al voto y listo. Ahora no, ahora estoy metida en esto y estoy luchando porque se demuestre, porque quiero que se recupere la libertad y la democracia de mi país, que haya separación de poderes, que no todo sea todo lo tiene el régimen allí. Entonces, y eso es lo que les decía, de que gracias a Dios María Corina despertó en todos los venezolanos esa unión y esas ganas de salir adelante y de que sí se puede, sí podemos, nosotros sí podemos, no nos vamos a dejar dominar con el régimen. Pues le hago una pregunta a Estefanía. Usted que está en Madrid también ve la posición de primera mano de los países del mundo y también de la comunidad internacional. ¿Hasta qué punto y qué alcance puede tener, por ejemplo, estas posiciones que, por ejemplo, el dictamen que dio las Naciones Unidas mediante estos expertos, la posición también de la Unión Europea que está pidiendo que verifiquen los resultados en Venezuela, y qué alcance puede tener la presión internacional o también la iniciativa de algunos países de la región, en este caso, no sé qué tan conveniente pueda llegar a ser que se repitan unas elecciones? Mira, yo aprovecho para aclarar una cosa que es muy importante de cara a la opinión pública, a los ciudadanos, que les resulta probablemente complejo, un proceso obviamente particular, que no pasa en ningún país democrático del mundo. Las actas, los resultados que se han anunciado, no son las actas de la oposición. No son los resultados que anunció el comando de campaña porque pertenezcan al comando de campaña. Son los resultados que emitieron las máquinas de votación del poder electoral en Venezuela, que valientemente, hasta con sus vidas, defendieron los testigos y la organización ciudadana, que en esta oportunidad nosotros tuvimos la gesta de poder articular en cada uno de los centros de votación, que defendieron con su vida, pese a la más absurda represión del régimen, cada uno de esos resultados emitidos por las máquinas de votación. Es muy importante que el mundo sepa que no son los resultados de María Corina Machado, que no son los resultados de Edmundo González Urrutia, que no son los resultados de 7.303.000 venezolanos que le dieron la opción de ser presidente a Edmundo González. Son los resultados de toda Venezuela, emitidos por las máquinas de votación. Es muy importante que todos seamos conscientes y absolutamente claros al aseverar que son los resultados que
pueblo venezolano. Es la soberanía popular de Venezuela quien arrojó ese resultado con más del 85% de las actas de votación. En segundo lugar, la comunidad internacional, el mundo libre, tiene un rol fundamental. Esto es una lucha que no va de ideologías, que no va de derechas a izquierdas. Eso es un lujo de las democracias. Venezuela está en un nivel más precario. Hoy quienes respaldan al régimen de Nicolás Maduro son países como China, Irán, Rusia. Son regímenes autocráticos, de manera que los demócratas del mundo tienen que elevar valientemente su voz por el respeto de la soberanía popular en Venezuela y además porque Venezuela, en las condiciones de dictadura en las que se encuentra hoy, es una amenaza para el mundo libre, es una amenaza para Occidente y así tiene que ser reconocido y abordado. Y se necesita de una firme determinación de actores de la comunidad internacional, tal y como lo estamos. Una firme determinación de lograr acompañar, respetando la soberanía popular, este proceso hasta que se logre la proclamación del candidato electo Edmundo González Urrutia. De manera que repetir una elección es un irrespeto a la soberanía popular. De manera que plantear siquiera hacer una segunda elección implicaría que si el resultado sigue siendo adverso, como evidentemente lo será, pese a las condiciones arbitrarias y cada uno de los obstáculos que puso el régimen de Nicolás Maduro, si no le favoreciese iríamos a una tercera, a una cuarta. Piensen ustedes siquiera si eso se podría plantear en su país, en algún país de la región. Miren, Venezuela y la región no es Rusia, no es China. Lastimosamente esos pueblos no conocen lo que es vivir en democracia. Los valores que nos unen a los latinoamericanos son transversales. Nosotros tenemos una profunda determinación de ser pueblos libres, de vivir en democracia, en paz, en libertad. De manera que esto es un asunto que compete, por supuesto, a la región, que compete, por supuesto, a las organizaciones internacionales y que compete, sin lugar a duda, a cada uno de los venezolanos que decidieron ser libres y que de ninguna manera van a retroceder en esta gesta que es hasta el final. Estefanía, hace falta mayor apoyo por parte de la comunidad internacional. ¿Qué decir frente a los mandatarios que no se han pronunciado frente a lo que pasó? Bueno, justamente eso, justamente que Venezuela requiere de la determinación de los demócratas valientes del mundo. Venezuela es un caso en el que no se puede mirar atrás como sin más. Hoy el mundo es testigo de cómo expulsaron a 8 millones de venezolanos de su territorio en condiciones súper adversas, caminantes que llegan hasta lo más sur de nuestro continente o hasta lo más norte, en el caso de Canadá atravesando la selva del Darién. Es decir, está a la luz que hoy las condiciones en Venezuela no están dadas para prolongar el sufrimiento de millones de venezolanos y para seguir ocasionando un problema a los países amigos de la región. Lo que puede venir si se normaliza, que estoy segura que así no va a ser, la situación de fraude, de quererse quedar por el poder, por la fuerza en el poder, el dictador Nicolás Maduro, lo que viene es un éxodo sin precedentes, mucho más abrumador y complejo de lo que ya lo está haciendo. De manera que es un momento de ser valientes, de pegarse a derecho, de pegarse a los principios democráticos, de pegarse al derecho que tenemos los venezolanos de ser libres, de vivir en paz y, por supuesto, a corresponder a quienes les pusieron en el poder, que lo que quieren son estados responsables, que dignifiquen la vida, la paz, la democracia, el Estado de Derecho, por sobre todas las cosas. A esos presidentes que aún no han dado el paso, creo que son muy pocos, creo que, como te digo, los únicos que acompañan hoy en día al dictador Nicolás Maduro son dictadores de la misma calaña que Nicolás Maduro. Es China, es Rusia, es Bielorrusia. Son países autocráticos. Hoy no hay un líder demócrata en el mundo que no se ponga del lado de la soberanía popular en Venezuela, que se expresó pese a todas las dificultades de manera determinante, que hoy está pagando con la más brutal represión de una bestia enfurecida y herida de muerte. Con su vida están poniendo el sacrificio de tantos por tener una patria libre. Esto no tiene vuelta atrás. Inició la transición hacia la democracia en Venezuela y es deber de toda la comunidad internacional acompañar a los venezolanos en su legítimo derecho de recobrar la libertad en nuestro país. Parra Anselmi, ella es responsable internacional de Voluntad Popular, exiliada hoy en Madrid. Muchísimas gracias, Estefanía, por estar estos minutitos en Telemedellín.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Y vamos a hacer una breve pausa, Susana, pero al volver vamos a contarle la perspectiva y el papel que tiene nuestro país también en esta crisis democrática, y nos va a acompañar el senador Miguel Uribe. Hablemos de... Continuamos en Hablemos de nuestro tema de hoy, la crisis democrática y política que está viviendo Venezuela, y como siempre tenemos aquí el espacio para ustedes. Salimos a las calles y les preguntamos también cómo consideran que esta crisis en Venezuela puede afectar a Colombia y qué deberían hacer nuestros dirigentes. Esto fue lo que nos dijeron. Que la sigan luchando, que no se rindan, que traten de ayudar a solucionar las inconformidades que hay entre un líder y otro. Que sigan luchando, que no bajen la guardia, que luchen porque ellos ganaron las elecciones, que luchen por su vida y que luchen por la democracia. Que tengan paciencia y que eso se les va a solucionar. Que tengan paciencia y que con la ayuda de Dios eso se va a organizar y que todas las familias estén bien, vuelvan a sus hogares. Que sigan luchando, que son unos fuertes, que yo sé que ellos algún día van a poder salir de este gobierno tan triste que les ha tocado vivir durante estos últimos años. En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Veían ustedes los diferentes mensajes que también nuestros compatriotas colombianos le han dado en respaldo, en apoyo a también nuestros hermanos venezolanos que están en nuestro país? Precisamente para hablar de cuál es el papel de Colombia, cuál debería ser el papel, nos acompaña a esta hora el senador Miguel Uribe. Senador, muchísimas gracias por estar en Noticias Telemedellín, hablemos de, y precisamente comienzo preguntándole por ahí el respaldo que usted ha notado en Antioquia, en diferentes regiones de nuestro país, del pueblo colombiano al pueblo venezolano, pero también el rechazo al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, un saludo especial, Juan Guillermo, a usted, Susana, a la invitada Yajaira, a todo, a Estefanía y a toda la audiencia que nos acompaña. Lo primero que tendría que decir es que lo que está pasando en Venezuela no solo es un asunto de los venezolanos. Para los colombianos es absolutamente determinante que haya libertad en Venezuela. Si en Venezuela no hay libertad, en Colombia nunca habrá paz. La paz en Colombia solo se da cuando haya democracia en Venezuela. Pero además, lo que necesitamos es que quede claro en Colombia que lo que pasó en Venezuela es una representación gráfica de lo que podría pasar en Colombia, porque quien hoy gobierna en el país, Gustavo Petro, tiene la misma ideología, la misma conducta, si se quiere, los mismos pilares de pensamiento. Entonces no podemos ser ajenos, pero además le agregaría un tercer elemento. En la práctica nos afecta. Primero, en Colombia tenemos 3 millones de venezolanos que han escapado literalmente de la crisis económica, social y política de Venezuela. Segundo, tenemos una dinámica, hay sectores, por ejemplo, como Cúcuta con el Táchira, Norte de Santander con el Táchira, que son absolutamente fundamentales en su vida. Es decir, Cúcuta es más cercano al Táchira que a Colombia casi. Y nosotros, toda esa relación comercial, familiar, geográfica, está absolutamente destruida porque en Venezuela no hay democracia. Entonces, comenzaría diciendo que es un asunto que nos debe importar. Segundo, lamento profundamente la complicidad de Petro con Maduro. La democracia no se negocia, lo ha dicho María Corina y lo han dicho muchos líderes venezolanos. La democracia no se negocia. Por eso proponer otras elecciones, por eso plantear negociar los votos no es posible. Es que la decisión ya se tomó. Y gracias a Dios la oposición tiene cómo demostrar, ya demostró cuál fue el resultado verdadero. Y en ese orden de ideas, aquí lo único que queda es preguntarse cuál debe ser la transición pacífica que debe vivir Venezuela para que salga Maduro del poder y sea reconocido Edmundo González. Y por último, el papel de la comunidad internacional, claro que es importante. De alguna manera,
pues ya estamos viendo un país que estaba aislado, pero que va a terminar de aislarse si no reconoce a Edmundo González, porque es imposible pensar que un país serio reconozca a Maduro como presidente. Y yo creo que eso además deriva en la ingobernabilidad de Maduro en este momento. Es decir, en Venezuela se sabe que Maduro es un presidente ilegítimo, así que sin duda eso debería terminar y pues es fundamental que se haga esa transición. Senador, ¿cuál debería ser el papel de Colombia en una crisis como esta, nuestro vecino país, ya que usted nos mencionaba pues todos los impactos que puede tener para nosotros lo que está pasando? Pues Susana, lo primero es que el futuro de Venezuela depende de los venezolanos en primer lugar. Aquí no podemos, nosotros pues desafortunadamente no podemos ni acompañarlos a marchar, no podemos, además es muy fácil hablar desde aquí, ¿no? También para ser justos, nosotros tenemos que pensar protesta lleva a la represión y que la represión está llevando a homicidios, torturas, detenciones arbitrarias. Entonces, sería irresponsable pretender decir que tengo la salida o que alguno de nosotros en Colombia tiene la salida de lo que debe pasar en Venezuela. Yo confío en el liderazgo de María Corina. María Corina ha tomado la decisión de empoderar a la ciudadanía, pero buscar la menor cantidad de tragedias en este proceso. Es importante que la comunidad internacional rodee a María Corina y a Edmundo. Es importante, ojalá que el ejército y las Fuerzas Armadas de Venezuela se pongan del lado del pueblo y de la decisión popular. Eso será determinante. Pero yo diría que en Colombia tenemos dos responsabilidades. La primera es insistir en que Edmundo González debe ser reconocido y que tanto él como María Corina y todas las personas que protestan y líderes de la oposición deben ser protegidas. Tenemos que buscar elevar, cuando suceden todos estos atropellos, de alguna manera elevar lo más público posible todo lo, porque no puede normalizarse la represión en Venezuela, no se puede normalizar la manera en la que se persiguen a los opositores. Es que hoy los colombianos tienen que saber que paran y revisan el celular, y si en el celular hay un mensaje Maduro, retienen a esa persona. Eso es impensable en cualquier democracia del mundo. Pero además, la segunda gran responsabilidad de los colombianos es no dejar que aquí pase lo mismo. Es decir, diría yo que hoy los colombianos tenemos, vuelvo y repito, la representación que pasar si no tomamos una decisión oportuna. No podemos dejar que sea suficientemente tarde para que esto suceda. Y Petro quiere aferrarse al poder. Petro quiere imponer a las malas un sucesor si no logra aferrarse. Y además su sistema es un sistema antidemocrático que desprecia las instituciones, que persigue la propiedad privada, que acaba la economía de mercado, que desprecia en general el Estado de Derecho. Entonces, hoy más que nunca tenemos que entender que la democracia colombiana también está en riesgo y que no podemos vivir ese mismo desenlace del de Venezuela, y que esperemos no solo Dios los acompañe y nos acompañe, sino además la fortaleza de María Corina, Edmundo y todos los líderes y venezolanos lleve a que triunfen y saquen adelante esa transición democrática que necesita la región. Sí, senador Yajaira, si se quiere, ante la inacción o tibieza del gobierno colombiano, del canciller de Colombia, frente a lo que está pasando en Venezuela, ante otros países, que inclusive con modelos tendientes a la izquierda como Chile, que han desconocido las elecciones en Venezuela, hemos organizado en la ciudad de Medellín y también en el departamento de Antioquia diferentes movilizaciones, muchas de ellas convocadas por la misma oposición venezolana, por María Corina Machado, y Medellín ha respondido con la comunidad venezolana tan numerosa, pero también las mismas autoridades han rechazado estas elecciones fraudulentas, si lo puedo mencionar así, en Venezuela. Y la pregunta para Yajaira y para el senador es, ¿qué mensaje da primero que el pueblo antioqueño, el pueblo colombiano, rechace las elecciones en Venezuela? Y también, ¿qué mensaje le da este senador, tanto de las regiones, al presidente de Colombia frente a su posición con Venezuela? Yajaira. Gracias. Buenas tardes, senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, lo más importante yo he visto acá es el apoyo que hemos tenido por parte de Colombia, y en especial pues yo lo he podido palpar aquí, que he venido haciendo el trabajo aquí en Medellín específicamente. La verdad es que
el miércoles pasado tuvimos una convocatoria por parte del alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián. Y bueno, nosotros nos sentimos muy agradecidos por ese apoyo. Nos convocaron allí a la plazoleta de la Alpujarra y hubo una asistencia masiva. Y no solamente fue de los venezolanos, sino los colombianos que nos están brindando el apoyo. Han estado pendientes siempre, atendiendo pues todos los llamados. Sí, señora. Nosotros hemos venido haciendo manifestaciones en rechazo a este fraude y el apoyo que hemos sentido ha sido muy grande, cosa que se le agradece muchísimo, muchísimo al pueblo colombiano, y yo digo que los gobernantes también deberían estar muy, muy de la mano con nosotros, seguir apoyándonos, porque saben que lo que les espera para Colombia, si Maduro se queda en el poder, es una ola migratoria muy grande que afectaría al país. ¿Qué opina usted, senador? Bueno, yo comenzaría diciendo que es muy valioso que haya un espíritu de apoyo y solidaridad en Colombia. Eso le da un mensaje a Petro, a Colombia y por supuesto al mundo entero. Yo creo que es muy valioso que las autoridades como Federico y como Andrés Julián se manifiesten, porque de alguna manera eso demuestra que la posición de Petro, cómplice con el dictador Nicolás Maduro, no es de todo el país. Es decir, necesitamos que quede claro que Petro no está representando a Colombia cuando toma las decisiones o cuando está dando, y esto es una manera de demostrarlo, este tipo de movilizaciones. Y hay que insistir, de alguna manera la resiliencia es fundamental en estos procesos, y creo que el camino debe ser ese. Ahora, como decía Estefanía antes, aquí de por medio están una serie de pruebas que son las mismas actas que los desprendibles, si se quiere, de las máquinas electrónicas que demuestran que Nicolás Maduro perdió. Y lo que hoy tenemos que lograr hacer es insistir en que no hay espacio para la negociación. Es un error pensar que negociación, me refiero de las elecciones, que por ejemplo haya otras elecciones. Y es el tipo de cosas que Colombia debe evitar caer en la complicidad. Ahora, ojalá Petro tuviera una posición demócrata. Eso implicaría que la OEA hubiera apoyado, por ejemplo, la decisión de obligar a Venezuela a exponer las actas, a publicar las actas, que sobra decir, entiendo, de pronto Yajaira lo sabe mejor que yo, pero entiendo que en 2 o 3 semanas se cumple el término legal para que el Consejo Nacional Electoral presente las actas, y vamos a ver que no las va a presentar. Entonces cada día se va quitando más la Nicolás Maduro, y queda claro que es un dictador, queda claro que las ideas que promueve le han hecho daño a Venezuela, y que sin duda tiene aliados como Petro que pretenden hacer lo mismo en Colombia. Senador, muchísimas gracias, y lo invito a que revisemos algunas cifras. Sí, señor. No, y una cosa que no recordaba, y es, en el Congreso hemos ya firmado 2 cartas, una carta, y estamos haciendo una proposición en donde lo que queremos es que el Congreso de Colombia vote y se manifieste alrededor de la necesidad de reconocer a Edmundo como presidente. Es decir, si Petro no lo hace, que el Congreso lo haga, puede dar un mensaje fundamental. Entonces estamos en esa tarea y bueno, esperamos que la consigamos. ¿Qué me ibas a decir, perdón, Susana? Sí, señor senador, antes de que usted se vaya, quiero contarle que usted vea lo que opina la gente en Medellín de cómo nos puede afectar lo que está pasando en Venezuela a nuestro país, y también qué creemos que deberían hacer nuestros dirigentes. Esto fue lo que nos dijeron. Gracias. Se les cierran las puertas a Venezuela en los comercios internacionales, y también nos perjudica a nosotros por ser una zona fronteriza. Por el solo hecho de tener que recibir los venezolanos en Colombia, afecta 100% en todo. Demasiado, porque se vienen los venezolanos para acá y entonces la gente de acá no encuentra empleo porque los venezolanos están ocupando ese puesto. Con todo el tema migratorio y adicional, pues también con el tema laboral para nosotros los colombianos. En muchas cosas, porque usted sabe que son 2 países que son hermanos.
siempre las afecta mucho también en el comercio y todo eso. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Senador, ¿qué opina usted de lo que dice la gente en las calles? Que refleja el sentimiento del colombiano, que refleja el sentimiento del colombiano que está viviendo la miseria que vive hoy Venezuela. Es que los colombianos no podemos ser ajenos, como comencé diciendo, 3 millones de venezolanos han escapado de esa crisis política, económica y social. Entonces, esto solo refleja que somos solidarios, que sentimos el dolor como propio, que nos afecta directamente y que la única salida posible, la única, es que Venezuela sea libre. Senador Miguel Uribe Turbay, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Hablemos de... Muchísimas gracias a ustedes, me alegra otra vez acompañarlos y gracias por la invitación. Un saludo especial a todos. Gracias. Bueno, y de esta manera vamos a hacer una corta pausa para mensajes importantes, pero ya regresamos con más. Hablemos de... Continuamos en Hablemos de, nuestro tema para hoy, la crisis democrática que está viviendo nuestro vecino país Venezuela. Es momento para revisar ahora algunas cifras de los crímenes de lesa humanidad que ya se registran hasta ahora en Venezuela desde el pasado 28 de julio. Juan Guillermo, usted con las cifras. Lo primero que hay que decir, Susana, es que estas cifras han sido documentadas por la Corte Penal Internacional, quien también comenzó una vigilancia especial a lo que está pasando en Venezuela. Además, ante las dificultades de poder registrar en terreno, de poder asistir al territorio venezolano para ver lo que en realidad está pasando y también los impedimentos del régimen. Aún así, las cifras son bastante lamentables, como nos lo comentaba Yajaira y también nos lo comentaba Estefanía. Los hermanos venezolanos han defendido hasta con su vida estas elecciones y también la democracia y lo que para ellos es la verdad de lo que pasó. Veamos hasta el momento las cifras que se tienen. 2.400 detenidos es la cifra que hasta el momento ha podido conocer la comunidad internacional, pero el subregistro, es decir, el número de detenidos puede ser aún mayor. También tenemos que de esos detenidos 100 han sido niños, menores de 14 años que han sido detenidos de manera arbitraria por el régimen venezolano, por también la Guardia Nacional, y 160 mujeres, también muchos de ellos líderes políticos de la oposición, defensores de derechos, jóvenes también que han salido a defender en las calles de la capital venezolana y otras ciudades los resultados verdaderos de estas elecciones. También tenemos lastimosamente que 24 personas han fallecido en medio de estas protestas que comenzaron el 28 de julio después de que se conocieran las elecciones que dejaron a todas luces dudas en los verdaderos resultados, y además de eso tampoco conocemos la cifra real de las personas que han perdido la vida o que han sido víctimas de crímenes de Estado del régimen de Nicolás Maduro. Veamos también en la siguiente gráfica las acciones que la comunidad internacional ha emprendido o las iniciativas que han tenido después de lo que se conoció en los resultados del 28 de julio. Lo primero es esta vigilancia especial de la Corte Penal Internacional que está documentando lo que está pasando y pues conoceremos en los meses próximos alguna sentencia. También solicitud de orden de arresto que hizo el presidente de los Estados Americanos, Almagro, para Nicolás Maduro, que solicitó ante la Corte Penal Internacional. Desconocimiento de los resultados. Países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay abiertamente han desconocido los resultados que dieron como ganador a Nicolás Maduro según el régimen, pero que al irse a las actas y al remitirse a las actas la victoria es abultada para Edmundo González. También han pedido publicar las actas. Estas han sido posturas más neutrales, pero que tampoco han validado la supuesta victoria de Nicolás Maduro. Estamos hablando de los países que pertenecen a la Unión Europea, Colombia, Brasil y México, que han mantenido una posición neutral. Son hasta el momento entonces las posiciones divididas que tiene la comunidad internacional ante lo que está pasando en Venezuela.
Juan Guillermo, bueno, gracias. Ahí veíamos, Yajaira, algunas cifras y las reacciones de la comunidad internacional a lo que presuntamente está pasando en Venezuela. Y digo presuntamente porque quiero preguntarle, ¿usted cree que esas cifras que se conocen corresponden a la realidad de lo que está pasando en este momento en su país? Claro que sí, Susana. Y no solo eso, no solamente son esas cifras, también hay subregistros, como lo comentaba Juan Guillermo. O sea, esa no es la cifra, podrían ser más, esa no es la cifra, esas no son las cifras exactas, porque es que a partir del 28 nuestro pueblo ha sido víctima de violaciones de derechos humanos sistemáticas, de represión, de persecución. La mayoría de los líderes políticos allá han sido apresados y de manera arbitraria, sin ninguna orden jurídica, nada de eso. Así que la cifra puede ser más. Ellos no les importa si son niños, si son menores, si son mujeres, nada. Eso, ellos no tienen nada que ver. Ellos van o sea, son muy despiadados todo lo que están haciendo. Hay un miedo terrible. Recuerdo el miércoles cuando tuvimos la concentración acá en la plazoleta del Pujarra, se nos acercó al equipo de trabajo, se nos acercaron varias personas, varias de ellas contándonos que mira, yo llegué ayer, otra, yo llegué la semana pasada, me vine porque fui testigo de mesa y me andan persiguiendo. Tuve que esconderme en casa de un familiar hasta que pude salir, me pude venir aquí a Colombia. Y así, o sea, se está viviendo una incertidumbre terrible en nuestro país. Pero bueno, de verdad que nosotros tenemos toda la fe y toda la esperanza de que vamos a salir de esto, porque de esto no hay vuelta atrás, como lo decía Estefanía. No hay vuelta atrás. Ya lo que viene es hasta que logremos lo que deseamos todos, que es ya la libertad del país, la recuperación de la democracia, y ya esto no tiene vuelta atrás, lo repito. Ya nosotros yo veo que la gente, cada vez que hacemos una convocatoria, la gente cada vez está más unida, cada vez se nos acerca más gente, siempre nos están llamando, Yajaira, mira, ¿qué actividad vamos a hacer? Estamos como muy calladitos. No, tranquilos, no estamos quietos. Nosotros estamos esperando el lineamiento de nuestra líder, María Corina, que nos baje los lineamientos de Caracas, o sea, ella le baja los lineamientos a nuestros coordinadores acá en Bogotá y ellos a su vez nos los hacen llegar a nosotros, y ya para ahorita estamos preparando una concentración, como se los comenté antes, que esto va a ser, yo digo que algo muy apoteósico, porque la gente está muy, muy entusiasmada y con mucha fe y mucha esperanza de que vamos a lograr la salida de este régimen. Sí, déjeme precisamente, Yajaira, consultarle por esa convocatoria que tendrán el próximo 17. Nos decía usted que es en 300 ciudades. Claro, el corazón es Venezuela, su país, claro, pero también muchos países del mundo. Sí, señor. Yo digo que en Venezuela, a pesar de que, para que vean lo resteada que está la gente, lo animada, que ya perdió, o sea, que nos quitaron todo, que ya nos quitaron hasta el miedo. En Venezuela, aún con toda esa represión que hay, en Venezuela la gente sale, y María Corina también tiene la valentía de salir y dirigir la protesta, que muchos piensan, pero ¿cómo va a salir si la están amenazando de que la van a arrestar? Pues no, ella se siente protegida y acompañada por nuestra gente. Y bueno, y se va a celebrar en muchas ciudades del mundo, y obviamente aquí Medellín no va a ser la excepción. Aquí, sobre todo, imagínense, aquí en Medellín, que es donde está, es la segunda ciudad con la mayor cantidad de venezolanos acá en Colombia. Nos vamos a reunir en el Parque de las Luces, que es el parque que se presta porque es más espacioso y es un lugar emblemático y donde todos pues lo reconocen. Allí nos vamos a reunir a partir de las 4 de la tarde y vamos a rendir un homenaje a nuestros hermanos caídos. Bueno, ahí estaba Yajaira Goita, ella es coordinadora del Comando con Venezuela en Medellín. Coordinadora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre pendiente de lo que está pasando en Venezuela y por prestarnos el apoyo. Todos, yo sé que todos los colombianos están pendientes y yo espero de verdad, como lo decía el senador, que esto les sirva de ejemplo a Colombia para que no lleguen hasta allá.
Bien, Yajaira, gracias. Con ese mensaje entonces llegamos al final. Juan Guillermo, gracias por acompañarnos hoy aquí también en el set. Muchas gracias a usted, Susana, también a todos los televidentes, y los invitamos a que se conecten entonces dentro de 8 días, todos los jueves a las 8 de la noche, en Hablemos de, un programa que le cede la palabra, que conversa sobre asuntos de ciudad, pero también asuntos que competen a todos nuestros ciudadanos, en este caso, como lo que está pasando en Venezuela. Sí, señora, hasta pronto, gracias. Gracias. En Noticias Telemedellín, hablemos de...